cuando tú hablas de ¿Eh? cuando tú hablas de Reparar. ¿hablas de karma? ¿Hablas de acciones El ca- pasadas eh, que tienen pero consecuencias? no, yo hablo de reparar lo que está dañado en uno, porque el karma se puede, para mí, se puede disolver en un segundo si uno quiere, pero los traumas son más difíciles, esos se reparan. El karma es, bueno, poner ante esta vida un montón de hechos para que uno aprenda una cosa a la otra, pero uno puede aprender rápido y ya está, no necesita vivir esas experiencias. ¿Mm? O sea, uno, yo la verdad que no entiendo por qué, si uno está programando su vida o la están programando otros por uno, que esto que llaman karma, por qué uno se ensaña en tener karmas tan negativos. Yo creo que ahí hay un error, hay algo que no sintoniza bien, hay algo donde seguramente hay una influencia que no corresponde. Alguien se está metiendo mano en nuestra vida o algo. Ahí pienso que eh, hay gente que dice el karma no existe, existirá para vos, pero no existe para mí. Y es real. Si uno decide que ya está, sobre todo las personas que han podido reparar en sí mismo todo lo que uno a sí mismo se dañó, porque en general los daños que uno tiene son por la forma en que responde ante los demás. Por ejemplo, si me dañaron mucho, mucho, mucho y yo me siento muy, muy herido, estoy herido, tengo que repararlo. Ujú. Pero si me dañaron mucho, mucho y yo hago como Jesús y digo, perdona a los padres, no sabe lo que hace, no tengo ninguna herida. Está bien, hay que tener una conciencia muy grande, pero a eso vamos, Sí. a ampliar nuestra conciencia, a trabajar conscientemente cada tema, a vivir conscientemente cada tema, comer conscientemente, Vivir pedir el momento presente, o sea, con conciencia, todo con conciencia. usted trata de hacerlo a cada momento de su vida. No, a veces me Pero olvido, a es difícil. veces me A olvido. veces estoy comiendo y hay tantas Cuando, cosas en mi cabeza. pero a veces me olvido. Pero por ejemplo, cuando me lleno de ira, ahí me doy cuenta rápido, porque la ira te llama. Pero es Es el gol. como, ¿eh? Es el gol, el objetivo. Claro, pero es como un despertador. Esto está mal, acá tenés que cambiar algo, no podés estar con tanta ira. No porque la ira es mala, pero en cambio si estoy triste, no me doy cuenta de cambiar. Sí, claro. Eh, la mentalidad de víctima es lo que más se usa. Pero ese no es el propuesto de la vida. Olvidar, recordar, olvidar, recordar. Se olvida para vivir una nueva experiencia, que es lo más lindo que hay en la vida. Las Mm, experiencias nuevas, nuevas en todo sentido. ¿De qué me sirve regodearme en analizar lo que hice cuando era el conde de Montecristo? Si tengo esta vida por delante, maravillosa para vivirla y para, no voy a usar la palabra reparar, sino corregir o lo que sea, o hacer de sí, otra sí. manera, Curar. curar, simplemente experimentar de otra forma también puede ser. Experimentar de otra manera. Lo mismo que vengo trayendo hace años. A veces no es reparar, a veces es ver las distintas formas en que puedo actuar. Y a veces se hace con conciencia, a veces no, a veces simplemente es como un juego y uno se divierte con ese Ujú. juego. A veces pasan cosas malas, pero te pasan cosas. Es peor que no te pase nada. Para que aprendemos, ¿no? Pero simplemente porque la vida es linda de vivirla. Si no, no estaríamos acá. ¿Para qué estamos acá? ¿Solo para sufrir? ¿Y por qué estamos acá? Porque queremos tener la experiencia. O porque alguno fue engañado y lo trajeron de vuelta.